En la clase del día lunes estuvimos revisando los conceptos de exención y exoneración eh, y sus características. Esencialmente, vimos que se trataban de figuras tributarias que tenían como elemento común neutralizar la consecuencia de la realización del hecho imponible. Es decir, el hecho imponible se verificaba, ocurría, acaecía, sin embargo, no había obligación de pagar. Vimos que las exenciones y las exoneraciones podían ser dispensas totales o parciales del tributo. La exención tenía su fuente en la ley, la exoneración tenía su fuente en un decreto dictado por el Ejecutivo en aquellos casos autorizados por la ley, es decir, la ley creadora del tributo tiene que autorizar al Ejecutivo a que dicte este tipo de exoneración. Vimos igualmente del examen de las normas del Código Orgánico Tributario que el Ejecutivo al momento de otorgar exoneraciones podrá establecer los presupuestos y las condiciones que estará sometido a ese beneficio. Vimos que las duraciones pudiesen tener un máximo de duración de 1 año y pueden ser renovados por un lapso equivalente. Igualmente, exenciones y exoneraciones pueden ser derogadas por una ley posterior, eh, no constituyen un derecho adquirido. Ahora bien, si se derogaron pendiente el lapso originalmente previsto para el goce del beneficio, los particulares tenían derecho a continuar gozando de ese régimen por el lapso pendiente de la vigencia original. Vimos que las exenciones y las exoneraciones tenían que respetar los principios de generalidad e igualdad, y en ese sentido deberían ser otorgadas a favor de todos los que se encontraran en los presupuestos establecidos en la ley o fijados por el Ejecutivo en el decreto de exoneración. En este sentido, no era posible otorgar exoneraciones en forma individual, con nombre y apellido. Se trataba de beneficiar, favorecer a todos aquellos contribuyentes que se encontraran dentro de los presupuestos que daron origen a la exoneración. Se exonera o la exención se exonera de el impuesto sobre la renta, los requerimientos obtenidos por los contribuyentes dedicados al sector turístico. Fíjense que en este caso que estamos planteando, la exoneración tiene un carácter general y no está dirigido a un sector específico, la cadena Marriott, la cadena o cualquier otra cadena de que se trate. Y ahí habíamos quedado en la clase del día lunes. Hoy continuamos entonces el tema número 9 y vamos a ver eh, otras figuras distintas a las exenciones y las exoneraciones y que nosotros a los fines educativos, didácticos, las hemos clasificado bajo la denominación de beneficio fiscal. Entonces tenemos exenciones y exoneraciones que son una dispensa eh, em, al pago de el tributo. Hay un perdón, se verifica el hecho imponible, pero se dispensa, se exime al contribuyente del pago del tributo. Recuérdese la metáfora de la tijera. Exenciones y exoneraciones lo que hacen es cortar la consecuencia natural de la verificación del hecho imponible, que es el pago de la obligación tributaria. Exenciones y exoneraciones entonces cortan esa consecuencia natural. En el caso de los beneficios fiscales que vamos a examinar
a renglón seguido. Se trata igualmente de una neutralización del hecho imponible. Sin embargo, en el caso de los beneficios fiscales, no se produce una dispensa, un perdón, una liberación del pago del tributo, sino una minoración, una reducción. Esto es bien importante porque a los fines de esta clase, nosotros tenemos que tener claro varios conceptos. Inmunidad tributaria, una pregunta que hizo Roberto al finalizar la clase anterior, la diferencia entre inmunidad y exenciones y exoneraciones. Tenemos que tener claro la diferencia entre inmunidad tributaria, exenciones y exoneraciones y beneficios fiscales. En el caso de beneficios fiscales no hay perdón. El hecho imponible se verifica. La obligación de pagar se mantiene. La diferencia es que hay una minoración, una reducción, una rebaja de la carga tributaria. En este sentido, nosotros podemos identificar los siguientes beneficios fiscales. Al menos 4 podemos explicar en la tarde de hoy. El primero es el de las alícuotas reducidas. En el caso, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, la alícuota general es del 16%, sin embargo, puede haber una alícuota reducida, digamos del 8%, para determinados tipos de operaciones. Entonces, fíjense que en este caso, el hecho imponible del IVA se verifica, no se está dispensando la obligación tributaria, pero al instrumentar la obligación con una alícuota reducida, distinta a la del 16%, creo que resulta bastante claro para todos que hay una reducción del importe a pagar. No es lo mismo pagar a 16% de IVA que pagar IVA de el 8%. Fíjense entonces cómo a través de este mecanismo, es decir, a través de la alícuota reducida, se otorga un beneficio fiscal, se instrumenta un beneficio fiscal a favor del contribuyente. Déjenme ver si consigo un ejemplo real para que lo puedan ver en una norma jurídica. No lo tengo aquí ahora. Ok, aquí lo tenemos. Voy a compartir pantalla con ustedes eh, para que puedan ver un ejemplo de este beneficio fiscal al cual me refiero. Artículo 64 de la ley de impuestos que establece el valor agregado, hasta tanto el Ejecutivo Nacional
establezca una alícuota distinta conforme al artículo 27 de esta ley. Y fíjense que esta primera parte se refiere a algo que habíamos hablado cuando vimos las disposiciones principistas del Código Orgánico Tributario en relación con que había una atenuación del principio de legalidad al permitírsele al Ejecutivo Nacional modificar las alícuotas de los impuestos en los rangos establecidos en la ley. Aquí este es uno de estos ejemplos. Y fíjense que hay una alícuota distinta a la alícuota general, que es del 16%. Hay una alícuota reducida para las siguientes operaciones. Dice, las importaciones y ventas de alimentos y productos para el consumo humano que se menciona a continuación. Ganado caprino, vino y especies menores, carne en estado natural, manteca, las importaciones de los alimentos concentrados para animales, las prestaciones de servicios al poder público, entre otras operaciones, el transporte aéreo nacional de pasajeros. Fíjense entonces cómo en el caso de estas operaciones, la alícuota general no es del 16%, sino es del 8%. Entonces, los anteriores constituyen precisamente supuestos de aplicación de alícuotas reducidas. El otro beneficio fiscal que vamos a analizar tiene que ver con los desgravámenes. La figura de los desgravámenes está configurada o está constituida como la exclusión y la segregación de cantidades de dinero de la base imponible de un tributo en referencia. A la base imponible se le va a segregar determinados montos que han sido autorizados en la ley. Supongamos que nuestra masa monetaria que constituye la base imponible de un impuesto es 1.000, pero la ley dice que se permitirán determinados desgravámenes, ya lo vamos a ver con un ejemplo, de 150. De manera que es lo que hace el contribuyente al momento de la determinación del impuesto correspondiente. Bueno, lo que va a hacer no es otra cosa que de los 1.000 de la base imponible original, le va a restar los 150 que la ley autoriza como desgravamen. Fíjense que en este caso hay una exclusión, una reducción de la base imponible respecto a la cual se le va a aplicar la alícuota. ¿Hay una dispensa, hay un perdón de la obligación tributaria? No, pero producto de que ahora la base imponible está recortada, ha sido achicada, reducida, disminuida el monto del impuesto a pagar, consiguientemente va a ser distinto. Estoy buscando aquí en mis apuntes un ejemplo de desgravámenes para que los puedan ustedes revisar. Aquí está. Vamos a revisarlo. Comparto pantallas con ustedes para que vean la formulación de un desgravamen. La ley que tienen en sus pantallas es la ley la ley que establece el impuesto sobre la renta. Artículo 58 dice: las personas naturales residentes en el país podrán optar por aplicar un desgravamen único equivalente a 774 unidades tributarias. En caso, no serán aplicables los desgravámenes previstos en los artículos anteriores.
el artículo anterior establece lo que se denomina desgravámenes individualizados. Las personas naturales igualmente podrán desgravar, excluir, reducir de la base imponible lo pagado a los institutos docentes en el país por la educación del contribuyente y de sus descendientes no mayores de 25 años, lo pagado por empresas de seguro, lo pagado por gastos médicos y odontológicos y lo pagado por gastos de cuotas de intereses para la adquisición de viviendas o el alquiler de vivienda. En estos casos, fíjense que hay unos topes, en este último caso, hay unos topes de lo máximo que se puede desgravar. Entonces, supongamos ahora si aterricemos en el ejemplo. Supongamos que hay un contribuyente que tiene unos ingresos, un contribuyente, persona natural, que tiene ingresos por 1.000, producto de sus sueldos y salarios, por ejemplo, pero ha gastado 250 durante el año en pagos que hizo a la guardería o al colegio donde estudian sus hijos. Entonces, de esos 1.000 que constituye la base imponible original, él va a excluir la cantidad de 250. Él va a desgravar y por eso la denominación de desgravámenes. El de los 1.000 hay una porción que no va a estar sometida al impuesto sobre la renta. En el caso que estamos poniendo muy puntual, 250. De manera que ahora el monto o la masa sobre la cual se va a aplicar la alícuota del impuesto no es 1.000, sino 750. De manera que se sigue verificando el hecho imponible del impuesto sobre la renta, no hay un perdón, no hay una dispensa, pero con motivo de la instrumentación de este segundo beneficio fiscal, desde gravámenes, se logra una reducción del monto del impuesto a pagar. El siguiente de los beneficios fiscales tiene que ver con el denominado rebajas impositivas. Distinto al caso anterior, donde el desgravamen opera respecto a la masa gravada, a la base imponible, las rebajas de impuestos no operan respecto de los elementos que se utilizan para determinar el monto del impuesto a pagar. Las rebajas operan sobre el monto mismo del impuesto a pagar. ¿Qué quiero decir esto? Que un contribuyente ha tenido ingresos por 800, ha tenido costos y gastos sobre 400, su base imponible son 400, y para simplificar esto y hacerlo más sencillo, la alícuota es del 10%. De manera que en base a este ejemplo, el impuesto que le correspondería pagar resultaría de aplicar el 10% de la alícuota a la base imponible representado por 400, lo cual daría un impuesto a pagar por esa cantidad de dinero. Entonces, cómo opera la rebaja en materia impositiva? Bueno, en determinadas circunstancias, se admite que de ese monto del impuesto a pagar se reste el monto de la rebaja concedida por el Ejecutivo. Entonces, imaginen que se da una rebaja por las nuevas inversiones, que fue el ejemplo de hidrocarburos y derivados y DECA, que vimos cuando revisamos la interpretación de las normas tributarias. Esa rebaja por la adquisición de nuevos activos y que producto de la aplicación de esa rebaja, el contribuyente tiene derecho a una disminución del impuesto de 20. Entonces, de los 40 que resultó del pago del impuesto, se va a aplicar entonces la rebaja de 20
para que el impuesto definitivamente a pagar sea de 20. Vamos a ver, si bien em, esta rebaja que les voy a leer no está vigente en la actualidad, es un ejemplo de cómo se instrumentan las rebajas en materia tributaria. Que esta la ley vigente no tiene la rebaja que quería, que quería mostrarle. Vamos a revisar otra para cerrar este punto o ilustrar este punto. Volvemos a la ley de impuestos sobre la renta. Artículo 59 dice, las personas naturales residentes en el país gozarán de una rebaja del impuesto de 10 unidades tributarias anuales. Y además, si tienen personas a su cargo, gozarán de rebajas adicionales. 10 unidades tributarias por cónyuge separado y 10 unidades tributarias por cada ascendiente o descendiente residente en el país, mientras no sea mayor de 25 años. Entonces, fíjense que una vez que la persona natural ha determinado su impuesto, va a poder entonces deducir del monto del impuesto a pagar la cantidad de, en este caso, de 10 unidades tributarias. Vamos a tratar de utilizar la pantalla para tratar de explicar de manera gráfica lo dicho. Vamos en primer lugar con, creo que se entiende bastante claro, la alícuota reducida. Vamos a ver la diferencia entre desgravámenes y rebajas. Medio difícil escribir con esto, pero bueno. Supongamos que una persona natural tuvo ingresos por la cantidad de 3.000 unidades monetarias, ¿ok? Pero esa misma persona eh, tuvo egresos por concepto de eh, gastos médicos durante el año que ascendieron a la cantidad de 1.800 unidades. Entonces, ¿qué es lo que admite la ley? La ley a título de desgravámenes indica, bueno, originalmente la base imponible de la persona natural, supongamos que son sueldos y salarios, son esta cantidad de 3.000. Sin embargo, yo le voy a permitir desgravar una porción de estos 3.000. ¿Cuál es esa porción que le permito desgravar? Bueno, lo que él haya gastado
o que he invertido en gasto de salud, hospitalización o seguro. Entonces, de estos 3.000, yo voy a excluir los 1.800, de manera que ahora mi base imponible va a ser 1.200, sobre la cual le voy a aplicar la respectiva alícuota. En ausencia de este beneficio fiscal, en ausencia de estos desgravámenes, fíjense ustedes que entonces la base imponible estaría representada por estos 3.000. Ahora bien, ¿a qué alude la rebaja del impuesto? En determinadas condiciones, una vez que se ha determinado el monto del impuesto a pagar, y supongamos que aquí la alícuota es del 20%, eso quiere decir que para este ejercicio, esta persona tiene que pagar 240 unidades monetarias. Pero supongamos que se le concede una rebaja anual por ser persona natural de 20. ¿Qué significa la rebaja? Piensen que la rebaja no obra en los cálculos de la determinación del impuesto. Obra respecto al impuesto ya determinado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, entonces que esta persona al impuesto que así ha sido determinado le va a restar el monto de la rebaja establecida por ley, que a los fines de este ejemplo dijimos que era 20, para terminar pagando en definitiva al acreedor tributario la cantidad de 220. Fíjense entonces que el desgravamen opera en el trámite para la determinación del impuesto, en cambio que la rebaja opera respecto del impuesto ya determinado. En este caso, nuestro impuesto ya determinado era la cantidad de 240. Igual que en el caso de la alícuota reducida, desgravámenes y rebaja producen una minoración del impuesto a pagar. No es lo mismo pagar impuestos sobre 3.000 que pagar impuestos sobre 1.200. No es lo mismo pagar 240 que pagar 220. En ambos supuestos, tal como ustedes pueden advertir, se produce una reducción del monto del impuesto a pagar. El último de los beneficios fiscales que vamos a revisar hoy tiene que ver con los regímenes de recuperación de tributos. En este caso, los regímenes de recuperación de tributos implican que una vez que se ha determinado el impuesto y pagado el tributo correspondiente, el contribuyente tiene derecho a un reembolso total o parcial del impuesto que le ha sido pagado. Fíjense que de nuevo, lo que hay es una minoración del pago del impuesto cuando se verifican determinadas condiciones. En este sentido, uno de los regímenes paradigmáticos de recuperación de tributos es el denominado devolución de los impuestos de importación o drawback. ¿A qué alude este régimen de importación? Bueno, lo que alude a este régimen de importación es que si un contribuyente introduce mercancías del exterior a Venezuela y paga el impuesto de importación, los denominados aranceles de aduana, pero luego esa mercancía que él trajo a Venezuela, la incorpora en un proceso productivo, un proceso industrial, la transforma y luego esa transformación, ese producto que resulta de ese proceso industrial lo exporta, tiene derecho entonces a recuperar el impuesto de importación que él pagó. Fíjense que en este régimen de recuperación de tributos,
se causa la obligación, el impuesto de importación se causa y se paga al momento que se introduce la mercancía, y luego cuando el contribuyente reexporta un producto que incorpora el material importado, tiene derecho a la recuperación, a parte de la recuperación parcial del impuesto de importación que soportó al momento de la nacionalización de esa mercancía. Igualmente, existen regímenes de recuperación de tributos, en el caso del IVA, también para el IVA pagado al momento de la nacionalización, o una empresa que está en etapa preoperativa y que ha soportado el IVA en la compra de bienes y servicios previo a que empiece a generar ingresos por sus ventas. Esos créditos fiscales que ya no ha podido compensar con débitos fiscales porque no tiene ventas. Recordemos la mecánica de cómo funciona el IVA, que lo vimos unas clases atrás, cuando explicamos los sujetos en el pasivo, en el caso del IVA, en el gráfico que compartí con ustedes. Bueno, esta empresa que todavía no está vendiendo, todavía no ha arrancado formalmente en su producción, no tiene venta, pero sí tiene compras, y como tiene compras, soporta el IVA, que se representa para el crédito fiscal. Bueno, la ley del IVA también permite un mecanismo de recuperación de ese impuesto que ha venido soportando previo a que pueda recuperarlo en las ventas posteriores. De manera que este mecanismo de recuperación de tributos, claramente, como ustedes pueden advertir, tiene como un propósito estimular de alguna manera la economía o determinada área industrial, de manera que tiene la naturaleza de un incentivo, de un estímulo para determinada área. Clarísimo, y creo que resalta a la vista el caso de la recuperación del impuesto de importación y del IVA en el caso de la exportación de los productos que incorporaron bienes que estuviesen grabados al momento de su nacionalización. El último concepto, y que está, está muy de moda en los actuales momentos, a propósito del impuesto a las grandes transacciones financieras. Después haré un comentario muy breve al respecto. Tiene que ver con el concepto de la no sujeción. La no sujeción no constituye un beneficio fiscal, y la no sujeción no es otra cosa que una categoría tributaria mediante la cual el legislador, con motivos pedagógicos, orientadores, señala que determinado hecho no está agravado por el tributo de que se trata. Es decir, un hecho que, aunque no esté incluido en la norma tributaria, no daría lugar al pago del tributo correspondiente, el legislador, para recalcar su no gravabilidad, para recalcar e insistir que no está grabado con el tributo en referencia, lo incorpora como un hecho negativo. Esta actividad no está grabada con el impuesto. Es importante decir que la ausencia de un supuesto de no sujeción no hace que la actividad esté grabada. Esto es como un plus, un adicional. El legislador dice: yo quiero tener cuidado, yo quiero tener el máximo carácter pedagógico en esto, para que ni siquiera llegue a entenderse que este evento, que aunque no está grabado, yo prefiero decirle a ustedes en forma expresa en la ley que no lo está. A eso se refiere la no sujeción. Son supuestos de no gravabilidad que no requerirían consagración legal expresa y que son incorporados en la ley con el ánimo de ratificar su no gravabilidad. Como ustedes conocen, la ley del IVA grava la importación definitiva de bienes muebles, la venta de bienes muebles y la prestación de servicios. De manera que, si yo les preguntara a ustedes
y no necesitan para eso ser especialistas del IVA. Si los préstamos en dinero están grabados con el impuesto, bastaría que ustedes hicieran el repaso mental de los hechos generadores del IVA. El préstamo en dinero es una importación definitiva de un bien mueble. La respuesta es no. El préstamo en dinero constituye la venta de un bien mueble. De nuevo, la respuesta sería negativa. El préstamo en dinero constituye un servicio. Hay una obligación de hacer. Y la verdad que tampoco. De manera que parecería bastante claro que los préstamos en dinero no constituyen un evento gravable con el impuesto al valor agregado. No obstante, en el artículo 16 de la ley que establece el impuesto a el valor agregado, incluye, entre otros supuestos, pero que no vamos a revisar por razones de tiempo, precisamente al IVA como un caso de no sujeción. Fíjense que el artículo 16 señala, no estarán sujetos al impuesto previsto en esta ley las importaciones no definitivas de bienes muebles, creo que está clarísimo. Si ustedes traen un vehículo de carrera para una competencia en un autódromo venezolano y luego de la competencia el vehículo va a regresar a su país de origen, efectivamente hay una importación de un bien mueble, pero no tiene carácter definitivo, por lo cual esa operación no estaría grabada. Pero la que quiero resaltarles ahora, entre otros supuestos de no sujeción, es los préstamos en dinero. Fíjense que cuando antes me refería a los préstamos de dinero, en principio no haría ni siquiera falta, no requeriría consagración legal expresa la mención de que estas transacciones no están grabadas con el valor, con el impuesto al valor agregado. Sin embargo, el legislador estimó conveniente ratificar e insistir sobre su no gravabilidad, incorporando este supuesto de no sujeción. Es importante señalar, y ahora nosotros insistir de nuestra parte, que que la no sujeción no es un beneficio fiscal. Muy por el contrario, la no sujeción constituye simplemente un supuesto de no gravabilidad, que no sería ni siquiera necesario establecerlo en una ley. Y para hacer esta clase del día de hoy, un poco poderle referir las vicios y las patologías que se ocurren, yo quisiera ver si consigo, y tengo que conectarme al servidor de la oficina, vamos a ver si puedo hacerlo. Ok, aquí está. Como muchos de ustedes conocen, se acaba de ser dictada una reforma de la ley que establece el impuesto a las grandes transacciones financieras. Ha habido muchas discusiones en relación con el alcance de esa ley, los supuestos que graba, si se graban o no con las tarjetas de débito o crédito internacionales, las tarjetas de débito o de crédito con cuentas en divisa, entre otros supuestos. Bueno, con motivo de esa ley, se dictó este decreto de exoneración. ¿Ok? Y hasta aquí ustedes me podrían decir que no hay ningún tipo de incompatibilidad, inconsistencia, ilegalidad. Y esta pudiese ser una típica pregunta de examen. ¿Puede el Ejecutivo Nacional dictar un decreto de exoneración de la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras? La respuesta es sí, coma, en la medida de que esté autorizado por ley. Efectivamente, la ley del impuesto a las grandes transacciones financieras autoriza al Ejecutivo Nacional a dictar exoneraciones en unos supuestos que prevé. Dicho
instrumento normativo. A ver, y como ustedes conocen, la exoneración constituye una dispensa del pago de el tributo respecto de un hecho imponible que se verifica. ¿Ok? El hecho imponible ya existe en la ley, está en la ley del impuesto a las grandes transacciones financieras y no pudiese estar en otro lado sino en la ley, en atención al principio de legalidad y que solo al legislador le corresponde regular el hecho imponible de los tributos. Luego, en este decreto de exoneración, nos encontramos con la siguiente perla. Artículo 5. De conformidad con la ley, de conformidad con lo previsto en la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras, no están sujetas al pago del impuesto las siguientes operaciones y menciona unas operaciones. No me voy a detener en el tecnicismo de la no sujeción, pero fíjense que esto es una eh, clara pregunta de examen. ¿Por qué? El decreto se denomina de exoneración, pero incluye un supuesto de no sujeción. Exoneración y no sujeción son categorías tributarias equivalentes. Y la respuesta es que no. La exoneración es una dispensa al pago del tributo. La no sujeción simplemente se refiere a supuestos de no gravabilidad. Los supuestos de no sujeción, por definir el hecho imponible, tendrían que estar previstos en una ley en respeto al principio de legalidad tributaria, por lo cual resultaría una ilegalidad incluir supuestos de no sujeción en un instrumento normativo de carácter sublegal. Entonces, fíjense que esta inclusión de, de estos supuestos en estos numerales como de no sujeción genera profundas dudas al intérprete. ¿Y cuál es esa duda? ¿Estos supuestos de no sujeción son auténticos supuestos de no sujeción o son supuestos de exoneración donde el Ejecutivo Nacional ha empleado erróneamente el término no sujeción? Porque además, para completar este repaso de situaciones prácticas que se tienen como solución, por cierto, eh, la base, digamos, los principios que nosotros estamos analizando en esta clase, tendríamos la siguiente circunstancia, que este decreto, como ustedes conocen, las exoneraciones solo pueden tener una vigencia de un año. De manera que esta no sujeción solo pudiese tener una vigencia de un año. Pero es que las sujeciones lo que implica es la no gravabilidad. No puede estar sometidas a un lapso de vigencia como si las exoneraciones. Entonces, fíjense las dificultades que presenta la interpretación de este decreto al emplear erróneamente el término no sujeción o al pretender utilizar el término no sujeción como exoneración o al no haber incluido los supuestos de no sujeción en la ley como debería haber sucedido en todo caso. Creo que no estaba compartiendo la pantalla, me parece. Efectivamente, voy a compartirla. Este es el decreto de exoneración. Disculpen, pensé que estaba compartiendo la pantalla, al cual, al cual hacía referencia hace unos minutos. Fíjense que habla un decreto de exoneración del pago del impuesto a las grandes transacciones financieras y el artículo 5, al cual me refería, habla de supuestos de no sujeción. No están sujetos al pago del impuesto, entre otras operaciones. Esta es la dificultad interpretativa a la cual me antes refería. Un decreto de exoneración incluye supuestos de no sujeción. Estos supuestos de no sujeción son auténticos supuestos de no sujeción o son exoneraciones donde el legislador aplicó erróneamente el término de la no sujeción. Si son supuestos de no sujeción, están sometidas a la vigencia del decreto, que como toda exoneración solo puede tener una vigencia de un año. En realidad, los supuestos de no sujeción no están sometidos a ningún lapso de vigencia. ¿Por qué? Porque simplemente se tratan de eventos no gravables. Entonces, bueno, ¿qué es importante para nosotros y para tratar de concluir, para concluir
la sesión del día de hoy que es necesario no cometer los errores en que incurrió el Ejecutivo al dictar ese decreto de exoneración al cual antes aludía. ¿Y cómo no cometemos estos errores? Bueno, nosotros debemos manejar conceptualmente y poder crear categorías tributarias que describan correctamente las figuras de inmunidad tributaria, exenciones y exoneraciones, beneficios fiscales y no sujeción. Laura nos hace la siguiente pregunta. Hay que identificar muy bien estos elementos de estas figuras para saber si es un supuesto de exoneración o no sujeción. Así es, Laura. Este, eh, efectivamente, y no se trata de una tarea sencilla. Y es lo que siempre les he comentado, he tratado de insistirles, que el propósito de mis clases es que ustedes se entrenen para resolver casos concretos en función de las herramientas que yo les comparto a ustedes. ¿Qué hice yo hoy? Bueno, a mí me preguntaron precisamente si eso era una sujeción o era un supuesto de exoneración. ¿Y qué hice yo? Aquí un poco ilustrándolo y teatralizando este tema. Bueno, no hice otra cosa que revisar las disposiciones del Código Orgánico Tributario y de los propios apuntes de las clases de finanzas públicas para poder dar una respuesta a el cliente. Entonces, les voy a compartir, no les puedo compartir obviamente quién es el cliente, eh, para que vean un poco de qué se trata el ejercicio del derecho, que me parece muy interesante para que además lo puedan ver. Muchos de ustedes no se dedicarán a las finanzas públicas, pero lo que se trata es de aplicar la norma y los conocimientos de un caso concreto. Ya saben cuál es el tema con el decreto de exoneración. Primera conclusión, la no gravabilidad con el IGTF, impuesto a las grandes transacciones financieras, previsto en el decreto respecto de estos pagos, no constituiría un supuesto de no sujeción como postula la norma, sino una auténtica exoneración. Entonces, fíjense qué es lo que estamos nosotros, identificando una figura respecto de otra, independientemente del tratamiento, digamos, del nomen jurídico, de la calificación que le dio en este caso el Ejecutivo al momento eh, 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 de mm, redactar esta norma jurídica. Luego, las demás razones simplemente es el fundamento de por qué nosotros llegamos a esa conclusión en base a un desarrollo particular. Eh, ¿Qué es otra cosa importante aprovechando esta opinión? Bueno, que ya el cliente en principio sabe de antemano cuál es su opinión. Aquí, y es un poco lo que le hemos tratado de insistir respecto a la claridad en sus respuestas, que han sido orales hasta ahora, pero en el futuro, cuando sean escritas. Bueno, si no hay ninguna otra duda respecto a la clase de hoy, vamos a concluir nuestra sesión. Aquí hay una duda en el chat. Qué bueno que te quedaron claro, Laura. Entonces, bueno, nos vemos en la clase del próximo lunes. Saludos a todos. Gracias, profe.